En un mundo donde el dinero parece comprarlo todo, hay propuestas que no solo ponen a prueba la billetera, sino también el corazón. David Miller y su esposa Sofía habían dejado atrás su tierra natal, los Estados Unidos, con la esperanza de encontrar una vida mejor en México, pero lo que encontraron fue dolor, deudas y humillación. David, un hombre sencillo, delgado y cansado, que alguna vez fue mecánico, terminó atrapado en trabajos mal pagados. Sofía, una mujer de cabello negro largo, con curvas marcadas y un porte seductor pero elegante, se vio obligada a aceptar trabajos en bares y eventos nocturnos para sostener lo poco que quedaba de su hogar. La presión los consumía. El matrimonio, antes lleno de sueños, ahora estaba al borde del colapso. En medio de esa desesperación, decidieron regresar a Las Vegas, la ciudad que nunca duerme, la tierra de las luces brillantes, del glamour y de las segundas oportunidades. Creían que allí podrían levantarse, pero pronto descubrirían que el destino les tenía preparada la prueba más dolorosa de sus vidas. En una noche de juegos y pérdidas en el casino, apareció Alexander Kane, un millonario de mirada maliciosa y sonrisa arrogante, y con una sola frase destrozó las últimas defensas de aquel matrimonio. $1 millón, por una sola noche con tu esposa. Lo que ocurrió después cambiaría sus vidas para siempre. Prepara tu corazón, porque esta historia está llena de dolor, humillación y decisiones imposibles, pero también de fe, justicia y redención. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te conmoverá profundamente. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde nos estás viendo. Tu participación nos ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el alma. David Miller nunca había imaginado que la vida pudiera volverse tan dura. A sus 32 años, el peso de los fracasos parecía reflejarse en cada línea de su rostro. Su complexión delgada y sus hombros caídos mostraban la carga invisible que llevaba día tras día. En México había intentado de todo: trabajos temporales en talleres mecánicos, reparaciones a domicilio, incluso aceptar horas extras que parecían nunca terminar. Pero nada alcanzaba. Cada peso ganado se desvanecía entre el pago del alquiler atrasado, las cuentas acumuladas y la comida que apenas lograba poner sobre la mesa. Sofía, su esposa, había sido su mayor apoyo. A los 28 años, con su melena negra cayendo en cascada sobre los hombros y un cuerpo curvilíneo que llamaba la atención donde quiera que iba, había sacrificado su propio orgullo para trabajar en bares y pequeños eventos. Ella no era solo belleza, había dulzura en sus ojos oscuros, una fuerza que nacía del amor por su esposo. Pero esa fuerza empezaba a quebrarse. Cada noche regresaba agotada, con la mirada perdida, preguntándose cuánto tiempo más podrían resistir. El matrimonio, antes cimentado en risas y sueños compartidos, se consumía lentamente. Había discusiones constantes por dinero, silencios incómodos en la mesa y un sentimiento de desesperanza que crecía como sombra. La promesa de una vida mejor en México se había convertido en una cruel ironía. Un día Sofía se sentó junto a David en la cama de su pequeño departamento en Ciudad de México. El ventilador giraba lentamente en el techo, moviendo el aire caliente y pesado. Con lágrimas en los ojos le dijo: «David, no podemos seguir así, estamos atrapados». Él bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Sabía que tenía razón, pero su orgullo de hombre no le permitía admitirlo en voz alta. Esa misma noche, entre susurros de desesperación, tomaron la decisión. Regresarían a Las Vegas. Para ellos, Las Vegas no era solo un lugar de apuestas, era el símbolo de lo que habían perdido y la última oportunidad de reconstruirse. «Quizás allá encontremos algo», se repetían, como si esas palabras fueran un conjuro contra la miseria. Cuando finalmente llegaron, la ciudad brillaba con la misma intensidad que recordaban. Luces de neón, carteles gigantes, gente entrando y saliendo de los casinos con sonrisas eufóricas o rostros abatidos. Todo parecía posible y al mismo tiempo imposible. Con el poco dinero que habían ahorrado para el viaje, intentaron mantenerse a flote.
Sofía buscaba trabajo en hoteles y bares, mientras David recorría talleres mecánicos ofreciendo su experiencia. Pero Las Vegas podía ser aún más cruel que México. Aquí, si no tenías dinero, eras invisible. Las discusiones volvieron. Cada centavo desaparecía como arena entre los dedos, hasta que una noche, en el salón dorado de un casino, ocurrió lo inesperado. Él estaba allí, Alexander Kane, alto, de hombros anchos, traje azul marino impecable, cabello perfectamente peinado hacia atrás. Tenía esa aura que distingue a los hombres acostumbrados al poder y a la atención. Sus ojos grises parecían atravesar a cualquiera que se interpusiera en su camino, y su sonrisa era peligrosa, maliciosa, como la de alguien que disfruta jugando con las debilidades de los demás. Desde la distancia, observó a Sofía. Notó cómo su vestido sencillo resaltaba su figura y cómo, a pesar de la tristeza, había un brillo único en sus ojos. Observó también a David, encorvado sobre la mesa de juego, con la expresión abatida de un hombre derrotado. Alexander sonrió. Había encontrado su nuevo entretenimiento. Se acercó despacio, como un depredador que mide cada paso antes del ataque. Su voz grave y segura cortó el murmullo del casino cuando habló. Bonita noche para apostar. Pero ustedes parecen más preocupados por sobrevivir que por jugar. David levantó la mirada sorprendido. Sofía se estremeció. No estaban acostumbrados a que un desconocido se fijara en ellos, mucho menos alguien con la presencia magnética de ese hombre. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa noche marcaría el inicio de la prueba más dura de sus vidas. Alexander Kane se acomodó en la mesa de juego frente a David y Sofía. Ordenó un whisky añejo con la naturalidad de quien está en su territorio. Cuando el camarero se lo sirvió, levantó la copa y la sostuvo a contraluz de las lámparas doradas del casino. Dicen que el dinero no compra la felicidad, comentó girando el vaso lentamente. ¿Pero ustedes creen que eso sea cierto? David frunció el ceño incómodo. Sofía bajó la mirada, sin saber si debía responder. El millonario sonrió, saboreando la incomodidad que había sembrado. Después, sacó un fajo de billetes y lo colocó sobre la mesa como si fuera un simple adorno. Los ojos de David se abrieron de par en par. Era más dinero del que había visto en meses. $1 millón, dijo Kane con voz firme, su mirada fija en Sofía. Esa es mi oferta. Una sola noche, con tu esposa. Las palabras retumbaron como un trueno. El casino seguía vibrando a su alrededor, pero para David y Sofía el mundo se detuvo. Ella llevó la mano a su boca, incapaz de articular palabra. David sintió que la sangre le hervía en las venas, pero también que su mente se nublaba. «¿Está bromeando?», murmuró David con la voz temblorosa. Alexander inclinó la cabeza como un gato que juega con un ratón. «¿Bromear? No, señor Miller. Hablo en serio. Ese dinero podría cambiar su vida. Podría pagar todas sus deudas, comprar una casa, darles una nueva oportunidad. Solo una noche, nada más». El silencio entre David y Sofía fue ensordecedor. Ella lo miraba con ojos vidriosos, buscando apoyo, esperando que él rechazara de inmediato aquella indecencia. Pero David no dijo nada, solo apretó los labios, mientras su mano se alzaba instintivamente hacia su barbilla, rascando el mentón como si buscara una respuesta en el vacío. Sofía sintió como su corazón se rompía. La falta de una respuesta inmediata de su esposo la hería más que la propuesta del millonario. «David», susurró ella con la voz quebrada. Kane sonrió, complacido. Sabía que había sembrado la duda, y en la duda estaba su poder. Esa noche, de regreso al hotel barato donde se hospedaban, la tensión era insoportable. Sofía se paró frente a David, cruzando los brazos, su vestido sencillo resaltando las curvas que Alexander había codiciado. «¿Por qué no lo rechazaste?», le reclamó con lágrimas en los ojos. «Solo necesitabas decir no y terminar con esto. Pero te quedaste callado, David. Callado». Él se dejó caer en la cama, con las manos en el rostro. «Porque estaba pensando, Sofía», respondió con desesperación. $1 millón.
¿Sabes lo que significa? Podríamos empezar de nuevo, pagar todas nuestras deudas, vivir sin miedo. ¿Acaso no entiendes lo que eso podría hacer por nosotros? Sofía retrocedió un paso, como si sus palabras fueran un golpe. ¿Y a qué precio, David? ¿A qué precio?, gritó con la voz rota. ¿A costa de mí? ¿De mi dignidad? El silencio que siguió fue aún más doloroso. David no respondió. Dentro de sí estaba dividido entre el amor por su esposa y la desesperación de un hombre que siente que el mundo lo ha vencido. Mientras tanto, en el penthouse del hotel más lujoso de Las Vegas, Alexander Kane brindaba solo, mirando la ciudad iluminada desde lo alto. Su sonrisa maliciosa revelaba que sabía exactamente lo que había provocado. «Mañana volverán», dijo en voz baja, casi como una profecía. Siempre vuelven. La madrugada en Las Vegas era un espejismo de luces, ruido y tentaciones, pero en la habitación modesta del hotel donde se hospedaban los Miller, reinaba un silencio doloroso. Sofía estaba de pie frente a la ventana, observando el resplandor lejano de los casinos. Sus manos temblaban mientras sostenía la cortina. La ciudad parecía brillar con promesas vacías y por primera vez en mucho tiempo se sintió atrapada en una jaula invisible. David estaba sentado en la cama, inclinado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y la cabeza hundida entre las manos. El peso de la propuesta de Alexander lo aplastaba como una losa. «No puedo creerlo, David», susurró Sofía sin girarse. «¿De verdad estás considerando algo así?» Él levantó la mirada lentamente, sus ojos enrojecidos por la mezcla de cansancio y angustia. «¿Qué quieres que diga, Sofía?», respondió con voz quebrada. «¿Que no lo pensé? Claro que lo pensé. $1 millón podría cambiar nuestras vidas». Ella se dio la vuelta con brusquedad, las lágrimas corriendo por su rostro. «Pero me perderías a mí», gritó. «Eso no vale más que todo el dinero del mundo». Las palabras de Sofía golpearon a David como un puñal, pero en lo profundo de su mente, la desesperación le susurraba otra cosa. «Sin dinero tampoco la tendrás. La perderás igual». La tensión se volvió insoportable. Sofía, con su vestido ajustado que resaltaba cada curva, se dejó caer en una silla y escondió el rostro entre sus manos. No era solo el dinero, era la humillación. La idea de ser tratada como una mercancía la consumía. David se levantó y caminó hacia ella, arrodillándose a su lado. «Sofía, escúchame. Yo no quiero perderte, pero estoy cansado de esta vida. Estoy cansado de prometerte un futuro mejor y fallar cada vez. No sé cuánto más puedo soportar». Ella lo miró fijamente, su cabello negro cayendo sobre el rostro húmedo de lágrimas. «¿Y crees que aceptar esa propuesta nos salvará?», susurró con voz temblorosa. «No, David, nos destruirá». Antes de que él pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Toc, toc. Ambos se miraron sorprendidos. David abrió, y allí estaba un mensajero del hotel, vestido con uniforme impecable. «Señor Miller», dijo con voz neutra, entregándole un sobre negro con un sello dorado. «Esto es para usted». David lo tomó con manos temblorosas. Sofía se levantó de golpe, con el presentimiento de que aquello solo podía venir de un hombre, Alexander Kane. Dentro había una nota escrita con elegante caligrafía. «Las decisiones difíciles se toman con la cabeza fría. Esta es su oportunidad. Mañana a medianoche en la suite presidencial del Hotel Imperial. Acá». David apretó el sobre con fuerza, mientras el silencio se apoderaba de la habitación. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alexander no solo había plantado la semilla de la tentación, ahora estaba regando el terreno, asegurándose de que germinara. «No iremos», dijo ella con firmeza, tratando de convencerse a sí misma tanto como a David. Pero él no respondió. Sus ojos estaban fijos en el sobre, como si contuviera la llave a todos sus problemas, o la condena definitiva de su matrimonio. La noche en Las Vegas avanzaba con el mismo ritmo frenético de siempre, pero para David y Sofía el tiempo parecía haberse detenido. El sobre negro descansaba sobre la mesa como un recordatorio venenoso de lo que les esperaba. Sofía estaba recostada en la cama,
de lado, con los ojos abiertos y fijos en la pared. No podía dormir. Sentía que el aire era demasiado pesado, que cada respiro llevaba consigo un sabor amargo de miedo y humillación. David caminaba de un lado a otro en la habitación, como un animal atrapado. Cada paso resonaba en el suelo alfombrado. Sus pensamientos eran un torbellino: deuda, fracaso, orgullo, amor, desesperación. Sofía, rompió finalmente el silencio con voz tensa. No podemos seguir huyendo de la realidad. Estamos quebrados. No tenemos a dónde ir. Esto podría ser la única oportunidad de levantarnos. Ella se giró de inmediato con los ojos llenos de furia y tristeza. ¿La única oportunidad? ¿Entregarme a un extraño por dinero? Escupió las palabras. ¿Eso es lo que valgo para ti, David? $1.000.000. Él apretó los dientes y se pasó la mano por el rostro, desesperado. «No entiendes», gritó. «He intentado todo, y siempre fracasé. Ya no sé cómo darte la vida que mereces. Tal vez esto sea un sacrificio que nos salve a los dos». Sofía se levantó de la cama, sus curvas acentuadas por el vestido corto que aún llevaba puesto desde el casino. Se plantó frente a él, con la voz temblorosa, pero firme. «Prefiero vivir en la miseria contigo que vivir en el lujo sabiendo que me vendiste». Las palabras lo atravesaron como una daga. David bajó la mirada, derrotado. Pero entonces, Sofía notó algo en sus ojos. No era solo ambición, era miedo. Miedo de perderla, miedo de que un día se cansara de él y lo abandonara. Ella suspiró con lágrimas rodando por su rostro. «David, yo ya lo perdí todo, menos a ti. Si aceptas esa propuesta, también te perderé». El silencio llenó la habitación. Solo se escuchaba el ruido lejano de las máquinas tragamonedas en el casino, como un eco cruel. De repente, el teléfono del cuarto sonó. Ambos se sobresaltaron. David levantó el auricular con manos temblorosas. «Señor Miller», era la voz fría de un recepcionista. «El señor Kane le recuerda su cita para mañana a medianoche en la suite presidencial». David no respondió. Colgó el teléfono lentamente, con el rostro pálido. Sofía lo miró con horror. «Él no va a parar, ¿verdad?», susurró. David negó con la cabeza y por primera vez en mucho tiempo, lágrimas cayeron de sus ojos. «No, Sofía, no va a parar, y temo que tampoco nosotros podamos resistir». Ella retrocedió hasta la ventana mirando la ciudad iluminada. Sus labios temblaban mientras murmuraba para sí misma: «Dios mío, ¿qué debo hacer?». En ese instante, entendieron que la noche siguiente sería decisiva. Una línea que, una vez cruzada, ya no tendría retorno. La medianoche llegó como una sentencia. El Hotel Imperial se alzaba en el corazón de Las Vegas con su fachada iluminada en tonos dorados, reflejando el lujo y la arrogancia que caracterizaban a Alexander Kane. David y Sofía caminaron por el lobby en silencio. Ella llevaba un vestido corto y elegante, el mismo que había usado otras noches para sentirse segura, pero esa vez se sentía desnuda, vulnerable. David, con su ropa sencilla y su andar inseguro, parecía más frágil que nunca. Cuando el ascensor se abrió en el último piso, un guardia vestido de negro los condujo hasta una puerta doble. El sonido de un violín suave se filtraba desde dentro. Al abrirse, la suite presidencial reveló un mundo aparte. Mármoles, cortinas de terciopelo, una mesa servida con copas de cristal y una vista panorámica de la ciudad. Y en medio de todo, con su copa de vino en la mano, estaba él, Alexander Kane. «Bienvenidos», dijo con su sonrisa maliciosa. «Me alegra que hayan tomado la decisión correcta». Sofía bajó la cabeza, intentando no mirar directamente a sus ojos. David apretó el puño, pero no dijo nada. Alexander se acercó lentamente, colocando un maletín sobre la mesa. Lo abrió frente a ellos, fajos de billetes perfectamente alineados. El brillo del dinero parecía hipnotizar a David, mientras sofocaba aún más a Sofía. $1.000.000, repitió Kane, como si saboreara cada palabra. «Esta noche les dará lo que nunca pudieron tener: libertad». David tragó saliva.
Quiso hablar, pero su voz no salió. Fue Sofía quien, con un nudo en la garganta, preguntó, ¿y después? Alexander arqueó una ceja divertido. Después, volverán a su vida, pero nunca serán los mismos. El silencio fue insoportable. David miró a Sofía, buscando en sus ojos una respuesta. Ella lo miró con lágrimas contenidas, y en ese instante, él supo que la había perdido incluso antes de aceptar, pero aún así, asintió. Sofía cerró los ojos, como si el mundo entero se derrumbara sobre ella. Alexander sonrió satisfecho y extendió la mano hacia ella. Entonces, querida, comencemos. Los días posteriores fueron un infierno disfrazado de silencio. David y Sofía regresaron a su hotel modesto con el maletín en las manos, pero con el corazón vacío. El dinero estaba allí, tangible, apilado en billetes que brillaban bajo la tenue luz de la lámpara. Sin embargo, en lugar de alegría, cada fajo parecía un ladrillo más en el muro que ahora los separaba. Sofía apenas hablaba. Caminaba por la habitación como un fantasma, evitando la mirada de su esposo. Cada vez que David intentaba acercarse, ella se apartaba. La herida no era solo física ni emocional, era una grieta invisible que había partido su matrimonio en dos. Una tarde, mientras Sofía se duchaba, David abrió el maletín y dejó que los billetes corrieran entre sus dedos. Su mente se llenaba de pensamientos contradictorios. Con esto puedo pagar las deudas, comprar una casa, darle seguridad. Pero al mismo tiempo, una voz más profunda lo atormentaba. La perdiste, la vendiste, nunca volverás a recuperarla. Golpeó la mesa con el puño, incapaz de soportar la culpa. Cuando Sofía salió del baño, con el cabello negro aún húmedo cayendo sobre sus hombros, lo encontró con los ojos enrojecidos, mirando fijamente el dinero. ¿Eso es lo que querías, David?, preguntó con un hilo de voz. Vale la pena. Él intentó responder, pero no encontró palabras. Ella simplemente negó con la cabeza y se sentó en la cama, con las manos cubriéndose el rostro. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. David abrió con cautela, y para su sorpresa, allí estaba Alexander Kane. Impecable como siempre, con un traje gris claro esta vez, sostenía un ramo de rosas rojas en una mano y una botella de champán en la otra. «Espero no interrumpir», dijo con una sonrisa cínica. «Quería comprobar cómo se encontraban después de nuestra pequeña transacción». Sofía se levantó de inmediato, furiosa. «¡Sal de aquí!», exigió con la voz quebrada. Alexander soltó una carcajada suave, colocando las flores sobre la mesa, justo al lado del maletín abierto. «No seas así, querida. Fue solo una noche. Y admitámoslo, me odias, pero también me recuerdas». David apretó los puños, conteniendo la rabia. «¿Qué quieres, Kane?», preguntó con dureza. El millonario se acercó a él, bajando la voz con un tono venenoso. «Quiero recordarles que el dinero no lo es todo. Lo que hice, lo hice porque pude, porque ustedes me dejaron, y porque al final yo siempre gano». Luego giró hacia Sofía mirándola de arriba abajo con descaro. «Tú mereces algo mejor que este hombre débil», añadió señalando a David. «Algún día lo entenderás». Con un gesto elegante salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio aún más pesado que antes. Sofía rompió en llanto, cayendo de rodillas en la alfombra. David se apresuró a abrazarla, pero ella lo apartó con un grito. «Ya basta, David. Tú permitiste que esto pasara. Tú lo aceptaste». Él retrocedió destrozado, comprendiendo que las cicatrices de esa decisión serían mucho más profundas que cualquier deuda. Esa noche, mientras la ciudad seguía brillando allá afuera, Sofía tomó una decisión en silencio. No permitiría que Alexander Kane destruyera lo poco que quedaba de ella. Los días se hicieron insoportables. Sofía ya no veía el maletín como una salvación, sino como un recordatorio constante de su dolor. Cada vez que lo miraba, sentía que le arrancaban un pedazo de dignidad. David, por su parte, vivía atormentado. Dormía poco, y cuando lograba cerrar los ojos, se veía a sí mismo entregando a su esposa al millonario. La culpa lo carcomía, y aún así,
No sabía cómo reparar lo que había destruido. Una tarde, Sofía decidió salir sola a caminar por el Strip de Las Vegas. Quería aire, aunque el aire allí estuviera lleno de humo de cigarro, perfumes caros y el sonido de tragamonedas. Se detuvo frente a un lujoso hotel donde una multitud se agolpaba. Una limusina negra se detuvo y, para su sorpresa, de ella descendió Alexander Kane, acompañado de dos mujeres jóvenes y glamorosas. Él caminaba como un rey que desfilaba entre súbditos invisibles. Sofía, escondida entre la multitud, lo observó en silencio. Fue entonces cuando escuchó a dos hombres que murmuraban cerca de ella. «Ese Kane es un enfermo», dijo uno. «Siempre hace lo mismo. Elige parejas desesperadas y les lanza esa propuesta. Es como un juego para él». «Sí», añadió el otro, «no es la primera vez. Lo ha hecho docenas de veces. Algunos aceptan, otros no, pero él siempre disfruta destruyéndolos». Las palabras cayeron como un rayo en el corazón de Sofía. No era solo ella, no era solo David. Ellos eran parte de un patrón, un experimento cruel de un hombre que jugaba con vidas como si fueran cartas en su mesa de apuestas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esa vez no eran de dolor, sino de rabia. «No voy a dejar que esto termine así», susurró para sí misma. «No seré otro trofeo en su colección». Al regresar al hotel encontró a David sentado frente al maletín, con la mirada perdida. «David», dijo con voz firme, sorprendiendo incluso a su esposo, «tenemos que hablar». Él levantó la cabeza con los ojos apagados. «¿Qué más hay que decir, Sofía? Te fallé, te vendí. No merezco ni tu perdón». Ella se acercó, lo tomó del rostro y lo obligó a mirarla. «Sí, me fallaste, pero no voy a dejar que Alexander gane. Él hace esto con otros, David. No soy la primera ni la última. Es un monstruo que se alimenta de nuestra miseria. ¿Y sabes qué? Voy a detenerlo». David la observó incrédulo. Era la primera vez en días que veía fuego en sus ojos. ¿Detenerlo? ¿Cómo? Él es millonario, poderoso. Nosotros solo somos dos perdedores. Sofía negó con la cabeza, decidida. «No, David, somos más que eso. Tenemos la verdad de nuestro lado, y voy a exponerlo, aunque me cueste todo». El corazón de David se estremeció. Por primera vez, comprendió que el verdadero valor de su esposa no estaba en su belleza, ni en el dinero que alguien pudiera ofrecer por ella, sino en la fuerza de su espíritu. Sofía se levantó y miró hacia la ventana, donde las luces de Las Vegas titilaban como testigos de su decisión. «Alexander Kane pensó que podía comprarme», dijo con voz dura. «Pero va a descubrir que hay cosas que el dinero jamás podrá comprar». La determinación de Sofía encendió una chispa en el corazón apagado de David. Durante días la había visto rota, humillada, como un reflejo de su propia derrota. Pero ahora, verla erguida, con la mirada firme y los labios pronunciando palabras de valentía, le devolvía algo que creía perdido: esperanza. «¿Y cómo piensas hacerlo?», preguntó David con voz cautelosa. Sofía respiró hondo. «Kane es arrogante. Siempre busca reconocimiento, poder, público que lo admire. Si lo desenmascaramos frente a la gente adecuada, lo destruiremos». David frunció el ceño, inseguro. «¿Y quién nos va a escuchar? Somos dos desconocidos sin dinero. Nadie va a creernos». Sofía lo miró fijamente. «Entonces debemos hacerlo en su propio terreno, Las Vegas, donde todos lo ven como un rey». Esa misma noche, mientras caminaban por el bullicioso Strip, Sofía se fijó en un evento anunciado en carteles luminosos, una gala benéfica organizada por Alexander Kane. El cartel mostraba su rostro sonriente bajo el lema: «El poder de compartir para un futuro mejor». La ironía era insoportable. «Ahí», dijo Sofía con firmeza señalando el anuncio, «será allí donde caiga». David tragó saliva. El miedo lo invadía, pero también sentía un extraño orgullo. Su esposa, la mujer a la que había fallado, estaba dispuesta a enfrentar a un hombre que pocos se atrevían a desafiar. La noche de la gala llegó. El salón principal del Hotel Imperial estaba vestido con alfombras rojas,
candelabros resplandecientes y mesas adornadas con flores. La élite de Las Vegas se paseaba entre copas de champán, cámaras de prensa y discursos de falsos filántropos. En el centro, como anfitrión indiscutible, estaba Alexander Kane, con un traje blanco impecable, irradiando poder y control. Cada palabra suya era seguida de risas aduladoras y aplausos hipócritas. Sofía, con un vestido negro elegante que realzaba su silueta curvilínea, entró tomada del brazo de David. Nadie los reconoció. Parecían una pareja más entre la multitud, pero en sus ojos brillaba un propósito que los hacía distintos. Mientras Alexander brindaba desde el escenario, Sofía se adelantó lentamente, dejando a David atrás. Su corazón latía con fuerza, pero su voz salió firme cuando gritó: «¡Basta de mentiras, Alexander Kane!». El salón se silenció de golpe. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Kane, sorprendido al principio, pronto recuperó su sonrisa arrogante. «Vaya, vaya», dijo con voz burlona. «La señora Miller, ¿vienes a agradecerme por mi generosidad?». Sofía subió al escenario con la frente en alto. «No, vengo a exponer quién eres en realidad. Un hombre que compra dignidad con dinero, que destruye matrimonios por diversión. Un depredador que convierte la desesperación de otros en su juego enfermo». Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas apuntaron sus cámaras. Los invitados intercambiaban miradas incómodas. Kane soltó una carcajada. «¿Y quién va a creerte?», preguntó alzando los brazos. «Soy Alexander Kane. Ellos están aquí por mí, no por ti». Fue entonces cuando David se adelantó con la voz temblorosa pero clara. «Yo lo confirmo», dijo con fuerza. «Yo permití que él comprara una noche con mi esposa, y aunque me avergüenza decirlo, es la verdad». El salón estalló en exclamaciones. La prensa comenzó a tomar fotos y grabar. Alexander, por primera vez, perdió la sonrisa. Sofía, con lágrimas en los ojos pero con voz firme, concluyó: «El dinero puede comprar muchas cosas, Kane, pero nunca el verdadero amor ni la dignidad de un ser humano». El silencio posterior fue sepulcral. Kane intentó hablar, pero los murmullos crecieron como una ola que lo ahogaba. Algunos invitados comenzaron a abandonar la sala. Otros lo miraban con desprecio. Las cámaras lo captaban todo, y en ese momento, Sofía supo que lo había derrotado. El salón de la gala había cambiado de tono. Lo que minutos antes era un escenario de lujo y halagos, ahora era un campo de miradas incómodas, murmullos y cámaras que captaban cada detalle del escándalo. Alexander Kane, acostumbrado a controlar la narrativa, intentó recuperar el dominio. Golpeó suavemente el micrófono y forzó una sonrisa. «Queridos invitados», dijo con su voz grave, «no permitan que este teatro arruine nuestra velada. Todo lo que escucharon no es más que resentimiento de una pareja fracasada». Pero las palabras ya no tenían peso. Los periodistas lo rodeaban, los flashes lo cegaban, y entre el público comenzaban a escucharse frases como «¿Será cierto? Yo había oído rumores». «Es repugnante». Sofía, firme en el escenario, no bajó la mirada. Con lágrimas brillando en sus ojos, sostuvo el micrófono y agregó: «Esto no es resentimiento, es la verdad. Y sé que no soy la única. Sé que hay otros matrimonios que él ha destruido con sus juegos enfermos. Hoy hablo por todos ellos». La ovación no fue inmediata. Hubo un silencio denso, hasta que una mujer en el público se levantó. Su voz temblaba, pero fue clara. «Él también me lo hizo a mí y a mi esposo». El murmullo se convirtió en un estruendo. Varias voces comenzaron a alzarse desde diferentes rincones del salón, confirmando que Sofía no estaba sola. Era como una cadena de testimonios que rompía, uno a uno, los cimientos de la imagen impecable de Alexander Kane. La sonrisa del millonario se desmoronó. Intentó salir del escenario, pero los periodistas lo rodearon, lanzando preguntas incisivas. La presión era insoportable. Por primera vez, Kane lucía acorralado. David, desde abajo, miraba a su esposa con una mezcla de orgullo y dolor. Subió lentamente los escalones del escenario y se colocó a su lado. Tomó su mano temblorosa y la sostuvo frente a todos. «Ella es mi esposa»,
dijo con voz firme. Yo la fallé, permití que esto sucediera. Pero hoy estoy aquí, no como un hombre derrotado, sino como alguien que aprendió que el dinero jamás puede reemplazar el valor de la dignidad y el amor verdadero. El público, conmovido, comenzó a aplaudir. No fue un aplauso eufórico, sino uno cargado de respeto y solidaridad. Sofía, con el corazón latiendo fuerte, se giró hacia David. En sus ojos ya no había solo dolor, sino un atisbo de reconciliación. Alexander Cain fue retirado del salón por sus propios guardias, rodeado de cámaras y voces acusadoras. En cuestión de minutos, el hombre que parecía intocable se convirtió en un paria frente a la opinión pública. Esa misma noche, tras la tormenta mediática en la gala, David y Sofía caminaron por las calles de Las Vegas tomados de la mano. No había lujo, ni limusinas, ni cámaras, solo ellos dos, bajo las luces de neón que iluminaban un camino de redención. David se detuvo frente a ella. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su voz sonó clara y sincera. Sofía, no tengo excusas. Te fallé como esposo, como hombre y como protector, pero si aún queda un lugar en tu corazón para mí, juro que lucharé cada día para devolverte la paz que te arrebaté. Sofía lo miró en silencio. Su corazón aún dolía, pero en su interior sabía que había algo más fuerte que la herida, el amor que los había unido desde el principio. No será fácil, David, susurró, acariciando su rostro. Pero si enfrentamos al demonio más grande de nuestras vidas y seguimos de pie, quizás podamos sanar juntos. Él la abrazó con fuerza, y por primera vez en semanas, Sofía no se apartó. Los días siguientes trajeron noticias inesperadas. La prensa reveló testimonios de otras parejas que habían sido víctimas de Alexander Cain. Escándalos se multiplicaron y su imperio comenzó a derrumbarse. Inversionistas retiraron su apoyo. Organizaciones benéficas rompieron lazos. Y pronto, el hombre que se creía intocable se convirtió en sinónimo de vergüenza. Mientras tanto, David y Sofía decidieron no tocar el dinero del maletín. En un acto simbólico, llevaron aquel $1.000.000 a la policía como prueba contra Cain. Fue un gesto que sorprendió a todos y que se convirtió en titular. Pareja rechaza fortuna para recuperar su dignidad. Ese titular fue la justicia poética que el destino les debía. Una tarde, mientras caminaban por un parque en las afueras de la ciudad, Sofía tomó la mano de David y se detuvo bajo un árbol. ¿Sabes qué descubrí en todo esto?, dijo, mirándolo con ternura. ¿Qué?, preguntó el curioso. Que el amor verdadero no se mide en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a sacrificar para protegernos mutuamente. David sonrió con lágrimas en los ojos y besó su frente. El sol caía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos. Era como si el universo entero confirmara que, tras la tormenta, siempre llega la calma. Pasaron algunas semanas desde aquel escándalo. La ciudad ya tenía nuevos rumores, nuevos espectáculos, nuevos juegos de azar. Pero para David y Sofía todo había cambiado para siempre. Ellos ya no vivían pendientes de cuentas o de tentaciones. Habían aprendido que el dinero podía llegar y desaparecer como arena entre los dedos, pero la dignidad y el amor verdadero eran un tesoro imposible de comprar. Un domingo, en una pequeña iglesia al borde de la ciudad, David sorprendió a Sofía. La llevó de la mano hasta el altar, donde un pastor los esperaba. «¿Qué es esto, David?», preguntó ella, sonriendo con dulzura. Él respiró profundo, con los ojos brillando. «Es mi manera de pedirte perdón y de prometerte ante Dios y ante todos que nunca más pondré nada ni a nadie por encima de nuestro amor. Quiero casarme contigo otra vez». Sofía llevó la mano a su boca, conmovida. Sus lágrimas caían sin vergüenza, pero eran lágrimas de esperanza. El pequeño grupo de fieles presentes comenzó a aplaudir mientras los dos se tomaban de las manos y repetían sus votos. Esta vez no había lujo, ni vestidos caros, ni testigos elegantes. Solo un vestido sencillo, un anillo humilde y 2 corazones renovados. Cuando se besaron, el sol atravesó los vitrales y bañó el altar en una luz cálida, como si el cielo mismo aprobara aquella unión. La historia de David y Sofía nos recuerda que el dinero
puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar lo más valioso: el amor verdadero, la dignidad y la paz interior. Alexander Cain, con toda su riqueza, terminó vacío y derrotado. En cambio, esta pareja, que parecía perdida, descubrió que la verdadera fortaleza no está en lo material, sino en el compromiso, el perdón y la fe. ¿Cuántas veces la vida nos pone frente a decisiones imposibles? ¿Cuántas veces la desesperación nos hace pensar que ceder a la tentación es la salida más fácil? Pero al final siempre hay un precio, y ese precio casi siempre es demasiado alto. David y Sofía atravesaron la tormenta, cayeron, se rompieron, pero también se levantaron. Y en su caída comprendieron que la redención es posible cuando hay amor y cuando se elige lo correcto, aunque cueste. Recuerda, el amor no se trata de quién tiene más, sino de quién tiene el valor de entregar su corazón y luchar por lo que realmente importa. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que dejes tu me gusta, te suscribas al canal y compartas en los comentarios. ¿Alguna vez enfrentaste una decisión que puso a prueba tu fe o tu dignidad? Tu testimonio puede inspirar a otros. Y si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte. Eres especial. Tu tiempo, tu atención y tu emoción nos motivan a seguir creando historias que elevan el alma. No lo olvides, tras cada noche oscura, siempre amanece un nuevo día lleno de esperanza.